Jesús, amén. Diga conmigo, amén. 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 Súbale un poquito a la pista, hermano. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, quisiera hacerles una pregunta. Fueron a la playa, ¿verdad, hermano? Fueron en un camioncito. Ahí vi una foto, hermano. Yo vi viendo videos, fueron en un camioncito, ¿verdad? Y entonces cuando iban en el camioncito, hermano, un montón de viento les pegaba y les pegaba y les pegaba, ¿verdad? Entonces todos iban haciendo viejitos como que habían comido limón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Dígame que sí, sí es cierto, hermano. Todos iban como comiendo limón así. Era porque nos caía basurita en el ojo, ¿verdad? Basurita, qué incómodo es tener basurita en el ojo. A mí una vez hasta lejía me cayó en el ojo, hermano, por eso estoy así. No, mentira, hermano, pero sí me cayó. Es tan incómodo tener algo en el ojo, es tan incómodo y arde, molesta, no te deja en paz, y uno se restriega el ojo así, y lo peor que después se siente aún más comezón y se siente una gran irritación porque se ha limpiado el ojo con las manos sucias, ¿sí o no, hermano? Eso es el tema de hoy. Diga conmigo, una basurita en el ojo. Pero con ánimo, hermano, una basurita en el ojo. Vamos a ir al Evangelio según Mateo en el capítulo 7. Mateo 7, 3 y 5. Cuando lo tenga me dice amén y se pone de pie. ¿Ya lo tiene, hermano? Gracias. La vamos a esperar, hermano. Don't worry about it. Amén. Mateo 7, 3 y 5. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la letra de la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjate sacar la astilla del ojo, porque ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y después verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Tome asiento, hermano. Palabras de Jesús, diga conmigo palabras de Jesús. Palabras importantes, diga palabras importantes. Jesús daba esta enseñanza y les decía, ¿cómo te atreves o cómo consideras posible que tú puedas sacar una astilla del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga, cuando tú tienes un gran pedazo de madera, no tienes una basurita en el ojo, tu hermano tiene una basurita en el ojo, tú no puedes ver? Solo tu hermano tiene una basurita en el ojo, es mínimo, es una astilla, pero tú tienes una viga. Y es lo que nos pasa en ocasiones como cristianos. Como cristianos preferimos ver la astilla en el ojo de nuestro hermano en vez de reparar, en vez de sacar la viga de nuestro ojo. Porque es muchísimo más fácil ver cuando los demás están mal, es muchísimo más fácil apreciar cuando los demás pecan y no nos fijamos en nuestros pecados. Es tan fácil ver los errores en los demás, es tan fácil ver cómo una persona se equivoca y cuando alguien se equivoca lo queremos destruir, lo queremos exhortar supuestamente. ¿Cómo podemos exhortar a alguien si tenemos una viga en nuestro ojo? ¿Cómo podemos corregir a alguien si tenemos una viga en nuestro ojo? ¿Cómo podemos tener la autoridad no solo espiritual sino también moral? ¿Cómo puedo tener la autoridad moral de decirle a alguien, mira, no hagas eso si yo hago cosas peores? Nos comportamos así como seres humanos, porque cuando alguien se equivoca nosotros lo matamos, lo abandonamos. Jesús hablaba de esas cosas. Tú tienes una viga en el ojo y tú quieres sacarle la astilla a tu hermano. Quítate la viga primero para que puedas ver claramente. Es que a veces la viga que tenemos en nuestro ojo, los errores que no queremos reconocer, nos hacen quedar ciegos y no ver con claridad. A veces pensamos de que todos los demás están mal y yo estoy bien. ¿Y sabes por qué es? Porque tengo una viga en el ojo y no me deja ver. Porque tengo una viga del ojo
y en realidad no puedo ver con claridad. Y Jesús lo decía tan exactamente. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. El cambio. A veces queremos generar una revolución, generar un avivamiento, generar un cambio, y aleluya, el avivamiento, el cambio, la revolución, ¿verdad, hermano? Pero el cambio, la revolución, el avivamiento tiene que venir de aquí adentro primero. Es intrínseco. Diga conmigo: intrínseco. ¿Qué es intrínseco? Nadie sabe. Entonces, ¿por qué repite, hermano, algo que no sabe qué es? Hermano, tenga cuidado. Intrínseco es algo que está adentro, es algo interior. El cambio tiene que venir desde el interior. ¿Cómo esperamos cambiar nuestro exterior, generar cambio en nuestro entorno si nosotros mismos no hemos cambiado? A veces pensamos de que todas las personas están mal y solo yo estoy bien, cuando en realidad a veces el problema somos nosotros, hermanos. Y eso es lo que cuesta demasiado aceptar, porque a nadie le gusta reconocer sus errores, a nadie le gusta aceptar su culpa de las cosas. No queremos decir: sí, en realidad yo me equivoqué y por esto pasó eso. No, preferimos culpar a los demás, preferimos culpar a nuestro entorno, así como Adán y Eva. Adán no quiso agarrar su culpa de decir: sí, yo comí. Es que no, hombre, Eva me dio, Dios. Eva me dio. No quiso aceptar su propia responsabilidad, sino que quiso trasladar la responsabilidad de su pecado hacia otra persona. Adán tenía una viga en su ojo, pero estaba mirando la astilla en el ojo de Eva. Así nos pasa muchas veces. Yo pequé, yo peco, pero ya el otro hermano también pecó. Uy, el hermano está pecando, no, qué malo. Uy, ¿y cómo se atreve a hacer la limpieza y está pecando? Ay, el hermano Milton, ¿cómo se atreve a estar en el sonido y está pecando? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús al escucharnos hablar de esa forma? ¿Qué diría Jesús al escucharnos ver, al escucharnos decir, hablar sobre la silla de nuestro hermano cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús no era una persona que juzgaba para matar. Jesús no era una persona que venía a destruir. Él vino a salvar, Él vino a restaurar. La misma Biblia dice que vino a salvar lo que se había perdido. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Jesús, cambió todo, y mediante su sangre ahora somos justificados por su gracia. Hermanos, a veces uno es bien raro. Diga conmigo: yo soy bien raro. A veces hemos sido tratados con tanta gracia, con tanto amor, lavados por la sangre de Cristo, lavados por la sangre del Cordero, para perdón de todos nuestros pecados. Y al haber sido expuestos a tanta gracia, no nos hace actuar con gracia, sino que queremos nosotros vivir en la gracia, pero que los demás vivan en la ley. Queremos vivir en la gracia, pero juzgar a los demás conforme a la ley. Era un problema que tenía Pedro y Pablo en Gálatas 4, si no me equivoco. Lea toda la carta de Pablo a los hermanos de Galicia, hermano. Galacia, perdón. Galicia. Era un balneario ese, ¿verdad? Nunca fui. Ha de haber sido bonito, hermano. Lea toda la carta. Ahí hay un pasaje donde Pedro y Pablo se pelean, porque Pedro estaba actuando como un hipócrita. Y el mismo Pablo dice: por la hipocresía de Pedro yo lo tuve que confrontar delante de todos, porque con los gentiles se comportaba conforme a la gracia, pero con los judíos se comportaba conforme a la ley. Él quería vivir en la gracia, pero que los demás vivieran en la ley. Y eso no le pudo a Pablo, hermano. Y Pablo se enojó y lo tuvo que confrontar. A veces nos comportamos como un Pedro también. Quiero yo vivir en la gracia. Quiero yo tener una viga en mi ojo y que Jesús me perdone, que me ayude a sacarla. Pero yo quiero que los demás no tengan ninguna basurita en su ojo porque me incomodan. Porque uy, ¿qué dirán del testimonio? ¿Y qué hay del mío? ¿Qué hay de mi persona? ¿Qué hay de mi ojo? ¿Por qué veo los ojos de los demás y no veo mis propios ojos?
¿Por qué veo a los demás y no me veo a mí mismo en el espejo? Jesús les decía: hipócrita, ¿cómo te atreves a quererle quitarles día a tu hermano según una basurita si tú estás completamente ciego y no puedes ver? ¿Cómo nos atrevemos a eso? Y vamos a ir también a Mateo 7, del 1 al 2. Ahí mismo, mamás. Mateo 7, 1, 2. La Biblia dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Cuando Jesús hablaba esto, yo decía: yo tengo que medir con una regla bastante chiquita. Yo tengo que medir a los demás con una regla bastante corta. Porque así como mido yo, así como juzgo yo, voy a ser juzgado. Si yo juzgo conforme a la ley, conforme a mis propios deseos, a las cosas, a lo que considera mi intelecto, entonces estoy hablando conforme a la ley y voy a ser juzgado conforme a la ley. Mas cuando Jesús vino, yo vine a darles gracia, hermano. Cuando vivimos en la gracia, todo pasa por Jesucristo, pues es la piedra angular de toda la teología, de toda la doctrina. Cristo, hermano. Cristo es el que da la salvación. Mis propias acciones no me dan salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz me dio salvación. Y mi amor por Jesús es lo que me hace ser beneficiario de su gracia, de su amor. Así como juzgan ustedes, se les va a juzgar, decía Jesús. ¿Cómo estamos juzgando? ¿Cómo estamos juzgando? ¿Cómo estamos hablándole a los demás? A veces en un arrebato de enojo, a veces en un arrebato de carne nos ponemos a hablar de tantas cosas. Hay gente, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón y habla tanto en una ignorancia teológica, doctrinal, ministerial, y dice: no, hombre, si yo fuera pastor, fuera a poner oro. No, es que si yo fuera pastor las cosas cambiarían, pondría disciplina. Pero ¿cómo nos ponemos a pensar que podemos gobernar, que podemos llevar a cabo un ministerio si no dominamos nuestra propia casa? Ignorancia doctrinal, bíblica, de todo, hermano. Y todo por no tener a Cristo en nuestro corazón. Todo por eso y sentirnos con el derecho de criticar. De ver de verdad la astilla en nuestros hermanos, pero no ver la viga en nuestro propio ojo. Entonces, ¿en qué estamos, hermano? Es tan importante no deshumanizar a las demás personas. Porque todos somos humanos, imperfectos y nos equivocamos. Pero cuando nosotros nos equivocamos, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, perdóname, me equivoqué! Pero ya cuando los demás se enojan: ¿y por qué lo hiciste? ¿Y que no conoces la Biblia? Pues no, es que vos tenés que cambiar ya. Nosotros mismos queremos vivir en la gracia, pero los demás los juzgamos con una vara, con una regla muchísimo más alta de la que nos medimos a nosotros. Y las cosas no funcionan de esa forma. Las cosas funcionan de la manera que Cristo dice aquí: así como ustedes miden, así como ustedes juzgan, van a ser medidos y van a ser juzgados. Porque Cristo es justo, no como nosotros que no somos justos. Él juzga con justicia, valga la redundancia. Él es nuestro juez. Así como juzgas a los demás, vas a ser juzgado también. Y da tristeza en muchas ocasiones como ver gente cristiana caída por diferentes situaciones en su vida. Y lastimosamente estas personas cristianas trataron a los demás con la ley. Y así como ellos juzgaban, ahora están siendo juzgados. Y luego decimos: es que no hay maldad. Pero la misma Biblia dice: como tú juzgas, también vas a ser juzgado. Yo no lo estoy diciendo. Jesús lo dijo hace más de 2000 años. Y es por eso que muchas veces
nos retuerce levantarnos de algunas situaciones espirituales y no sentimos apoyo en ninguna persona, porque sembramos juicio y no sembramos gracia, porque sembramos ley y no sembramos gracia. Entonces la misma Biblia dice que lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. Entonces si yo siembro juicio, si yo siembro deshumanización de las personas, que las personas no se tienen que equivocar, eso mismo voy a cosechar cuando yo falle. Porque cuando las personas fallaron, yo las traté con ley, con justicia que venía de mi intelecto y no con la justicia que venía de Cristo. No las traté con gracia. Y a veces, hermano, ni siquiera caemos por descuido en la oración, ni el ayuno, ni nada de eso. Nos pasa como Nabucodonosor, si no me equivoco. Él fue humillado porque se creyó grande, porque se creyó que podía de todo. Y a veces el Señor nos recuerda que no es así, hermano. Quieto, no es así. Te voy a llevar al desierto. Te voy a llevar a donde el ganado. Voy a hacer que pierdas la cordura, la compostura. Te voy a hacer que pierdas eso para que te des cuenta que no eres tú, que soy yo. Para que te des cuenta de lo que estabas sembrando. No estabas sembrando gracia, sembraste juicio. Para que te des cuenta que así como juzgas, también vas a ser juzgado. Para que te des cuenta que el soberano soy yo y que no eres tú. A veces, hermano, no es por descuido. En muchas ocasiones sí, hermanos. Hay que hablarlo, sí, es por descuido. Pero en ocasiones es para mostrarnos que el soberano es Él y que no es uno. Que el que se merece toda la gloria es Él y no soy yo. Por eso a veces el Señor nos humilla, para que recordemos que no somos nosotros, que es Él. El mismo Pablo decía, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo como Señor. Hay en muchas ocasiones que perdemos el enfoque completamente y comenzamos a predicarnos a nosotros mismos. Es que yo, mi hermano, fui y lo exhorté y le dice, y el hermano no me dijo nada, lo dejé callado y aleluya. Y no, hermano, yo fui a esta iglesia y yo vi un gran desorden y yo los exhorté y aleluya, hermano. Pero cuando estos hermanos fallan, entonces son tratados con justicia y no son tratados con gracia. Y ahí es el lloro corriente de dientes, porque midieron a los demás con una vara súper grande y ellos estaban midiendo con una vara pequeña. Y las cosas no funcionan de esa forma. Con la misma vara con la que mides, con esa misma vas a ser medido. Entonces, hermano, ¿con qué regla, con qué vara estamos midiendo? ¿Con una grandota que nos sobrepasa a nosotros o con una con la que nos medimos a nosotros, pequeñita? Es una reflexión. Es una reflexión y yo solo puedo hablar a tu intelecto, así como dicen algunos. Yo hablo a tu intelecto, pero el Espíritu Santo habla a tu corazón. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos hace depender de Él. Entonces, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué estás agarrando de esta palabra? Yo puedo decir 1.000.000 de palabras ahora, pero más de alguna palabra el Espíritu Santo lo va a usar para hablar a tu corazón, y no porque yo lo haya buscado, sino que por gracia y misericordia, porque no nos paga como nosotros nos merecemos. Es por eso que cuesta tanto entender la gracia y es tan fácil entender la ley. La ley me dice que si yo hago algo y que si yo me esfuerzo y todo, yo voy a ser salvo, pero la gracia me dice que Jesús ya pagó todo en la cruz y que yo solo debo recibir a Jesús, amar a Jesús, guardar sus mandamientos, no por obligación, sino por amor, y entonces soy sabio. Pero nos cuesta tanto entender eso. Y queremos medir a los demás con varas súper altas y nosotros. Por eso Jesús les decía, hipócritas, doble moral, actúan de dos formas, son unos doble moral. A los demás quieren que cumplan todo, pero ustedes no están cumpliendo nada. Ven la estilla en tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo. Es algo hermoso, quita la viga, da la oportunidad. Jesús da la oportunidad en este pasaje, quita tu viga para que puedas ver con claridad. Jesús no condenó, sino que dio la oportunidad de quitarte la viga y ver con claridad. Qué hermoso.
Qué hermoso es saber eso. Pero hoy en día, como iglesia, decidimos señalarnos los unos a nosotros. Una vez escuchaba a alguien decir de que el único ejército que abandona a sus heridos, que abandona a sus muertos en el campo de batalla, es el ejército de Dios. Y cantamos, el ejército de Dios marchando hasta ahí, vamos. Todos los ejércitos recogen a sus heridos, a sus muertos. Una vez vimos una película, se llamaba Hasta el último hombre, ¿te acordás? Ajá. Vimos y se trataba de un muchacho que era cristiano, al parecer. Y se mete al ejército para ser un médico porque decía que Dios lo llamó ahí. Entonces él no tocó ninguna arma porque su religión no le permitía tocar ninguna arma. Entonces él lo que hace es se hace médico. Entonces en el campo de batalla contra los japoneses, estaban en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, antes de Hiroshima y después del ataque de Pearl Harbor, al parecer. Entonces viene y él sin ningún arma se mete a la guerra, no para matar a los demás, sino que para salvar a los heridos de su propio ejército. Y eso es lo que no hacemos como ejército de Dios, porque si alguien se enoja, porque si alguien se equivoca, porque si alguien cae, lo voy a dejar ahí porque, ay, no, el hermano pecó, hay que entregue sus cuentas. Y nos decimos miembros del ejército de Dios, no actuamos como soldados, actuamos como cobardes, porque no rescatamos al herido, porque no rescatamos al cansado. El hermano Funky, hermano, tiene una canción que dice, dale la mano al caído, al que está triste consuelo, al que está hambriento alimento, y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No voy a hacer que mañana caigas por no haberte cuidado. Aquel que crea estar firme, cuide de no caer, porque cuando caigas te vas a dar cuenta de lo que en realidad sembraste. Si sembraste juicio, sembraste gracia. Eso es lo que les quería decir Jesús. Así como juzguen a los demás, ustedes van a ser juzgados. Y vamos a ir a Mateo en el capítulo 18, por favor. Mateo 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer mucho. Póngase cómodo. Mateo 18, 23. La palabra del Señor dice, Jesús hablando: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se complació de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara su deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los perdonará, los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aleluya. Igualito. Tratas con juicio, pero te gusta ser tratado con gracia. Tratas conforme a la ley. Tratas como el antiguo pacto mediante la ley de Moisés, pero te gusta ser tratado con la gracia, con la sangre de Cristo. A veces uno es tan raro, hermano.
has sido expuesto a tanta gracia, a tanto amor, a tanto perdón. Y eso no nos mueve, no mueve nuestro corazón a tratar con gracia, con amor y perdón, sino que nos mueve a actuar con pseudo santidad, con pseudo, no sé, con pseudo autoridad. Porque déjame decirte que a veces podemos aparentar autoridad con solo nuestro tono de voz, con nuestra postura, podemos aparentar todo, pero Dios es el que pesa los corazones, escudriña los corazones, y es engañoso el corazón. Tu corazón a veces te puede decir: estás en santidad, tienes todo, la autoridad de poder exhortar, pero el Señor es el que pesa los corazones, el que escudriña tu corazón, y Él lo conoce. Entonces, mucho cuidado a la hora de juzgar. Y lo voy a decir de nuevo: con la misma vara con la que mides vas a ser medido. Y lo vemos en la parábola del siervo despiadado. Recibió perdón, recibió amor, recibió misericordia, y él actuó con maldad, y él actuó sin misericordia, y él actuó con odio, con una manera enojada. Entonces, a veces sí somos hipócritas, a veces sí somos egoístas. Quiero recibir gracia, pero que los demás no reciban gracia. Quiero que Jesús me lave con su sangre de mis pecados, pero que los demás se sacrifiquen para tener su salvación. A veces, al parecer, creemos que el sacrificio de Jesús solo cuenta para mí, pero no para los demás. Y al siervo se le fue perdonada toda la deuda, y a él le debía un poquito, y no perdonó, y mató con misericordia. Y después vemos las consecuencias de no actuar con misericordia, porque las cosas no quedan así. Y el mismo Jesús lo dijo: si tú haces esto, harás esto, causa y efecto, acción y reacción. Si tú haces esto, va a pasar esto, son consecuencias. Y lo vemos en la parábola. Su Señor no se quedó así. Y así como les decía, a veces vamos a ser humillados, y a veces le vamos a echar la culpa al enemigo, pero nosotros hemos tenido la culpa por habernos desviado de quien en realidad merece toda la gloria, y no nosotros. Nunca vamos a merecer la gloria de Cristo. Él es soberano para todo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, en el versículo 12. La palabra del Señor dice, palabras de Jesús también: así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Trata a los demás como quieres ser tratado. Juzga a los demás como quieres ser juzgado. ¿Quieres misericordia? Actúa con misericordia. ¿Quieres gracia? Actúa con gracia. ¿Quieres amor? Actúa con amor. No lo dije yo, Jesús lo dijo. Esto es la ley y los profetas. En esto, este es el fin, este es el resumen de la ley y los profetas. Trata a los demás como quieres ser tratado. Juzga a los demás como quieres ser juzgado. Entonces, hermano, yo prefiero tratar con amor, juzgar con amor, en vez de juzgar con pseudo justicia que viene de mi intelecto. Imagínense que me juzguen así, hermano. No sé, hermano, yo no me levanto quizá. No se puede, hermano. Porque nuestra carne siempre va a pecar, siempre nos vamos a equivocar. El único que estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, fue Jesús, y no se equivocó. No se equivocó. Y lo hizo todo por amor a nosotros. Quiero ir también a Mateo 9. Mateo 9:11, por favor. Me encanta este pasaje. Es hermoso. Palabra del Señor dice: cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos
y con pecadores. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos. Si estás sano, entonces ¿para qué voy a venir a sanarte? Yo he venido por los enfermos. Yo he venido por los pecadores. Vayan y aprendan lo que significa: lo que pido es misericordia y no sacrificio. Lo que pido es misericordia y no forma de vestir. Lo que pido es misericordia y no pseudo santidad. Lo que pido es misericordia y no odio, no sacrificio. Pablo mismo decía: ¿de qué me sirve hablar lenguas celestiales si no tengo amor? Sería como un címbalo que retiñe, que solo hace bulla, hermano, si no tengo amor. ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve predicar si yo mismo no tengo amor? Que no falte el amor. Y el amor es el centro de todo. ¿Sabes por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. Entonces, ¿cómo me pongo a predicar de Dios si no conozco a Dios porque no amo? Sencillo, hermano. Jesús llama a Mateo en este pasaje de la Biblia. Mateo era un recaudador de impuestos. Era alguien judío, pero que trabajaba para el Imperio Romano. Era alguien de su propio pueblo que extorsionaba a su propio pueblo. A todos les caía mal Mateo, pero Jesús vino: a mí no me caes mal. Yo vine a por ti, yo vine por los pecadores. Yo no vine por los pseudo justos. Yo no vine por los que aparentan santidad. Yo vine por los que reconocen sus pecados y que reconocen que necesitan de mí, que necesitan de mí en su corazón, que necesitan ser lavados por mi sangre. Yo por esos vine. Yo vine por los que tienen la basurita en el ojo. Yo vine por los que tienen la viga también. Por eso les doy la oportunidad de que quiten su viga. Yo les doy la oportunidad de que quiten la basurita de su ojo. Jesús no nos enseña a quedarnos con la basura en el ojo, nos enseña a quitarnos. Jesús viene con amor, con ese amor inagotable, y te abraza y te dice: yo vine por ti. Yo no vine por el que se cree justo. Yo no vine por el que se sabe toda la Biblia. Yo no vine por el que sabe toda la teología. Yo no vine por aquel que tiene la gran elocuencia y no me reconoce en su corazón. Yo no vine por aquella persona grande, pero es tan pequeña porque no me tiene a mí. Yo vine por ti porque reconoces que estás enfermo, reconoces que eres pecador y reconoces que necesitas de mí. Eso es lo que predicó Jesús. Yo no entiendo de dónde sacamos unas predicaciones de juicio. Jesús no predicó eso. Jesús predicó gracia por medio de su sangre. Yo no entiendo de dónde sacamos tirarle a los hermanos de aquí, desde el púlpito, si Jesús nunca predicó eso. Y después decimos: no predicamos a Jesús. Mentira, no predicamos a Jesús. Jesús no predicó juicio, Jesús predicó amor. Jesús predicó consecuencia de pecado, pero también oportunidad para arrepentirse. Eso es lo que predicó Jesús. Pero tenemos una viga en el ojo y no nos deja ver en realidad lo que Jesús predicó, porque no vemos con claridad. Y ese amor inagotable sigue disponible. Tenemos la oportunidad, esa hermosa oportunidad de que Jesús nos da: venir a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Aquí el que te venga a juzgar, el que te venga a mandar al infierno, hermano, mentira del diablo. Porque todos nos equivocamos, todos somos pecadores, pero no vemos con claridad. Y Jesús mismo nos enseñó esto tan importante: así como juzgues, vas a ser juzgado. Y Jesús le dijo también: traten a los demás como quieren ser tratados. Esto es la ley y los profetas. Esto es mi palabra.
Eso es lo que está escrito. Traten a los demás como quieren ser tratados. ¿Cómo estás tratando a los demás? Estás siendo como el siervo despiadado, que fue tratado con gracia y misericordia, pero fue con juicio y odio a su otro hermano. ¿Cómo estamos actuando? Esa gracia inagotable que no se puede comparar, no se puede comprender. Y Jesús nos muestra ahora de que Él vino por nosotros. Y quiero leer este poderoso versículo en el 9:13 de Mateo. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pide de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. He venido por los que se equivocan, pero que reconocen que necesitan de mí, tratan la manera de ya no hacerlo. Yo he venido por esos. Yo no he venido por el que se cree santo. Supuestamente no necesita de mí porque se cree sano, se cree santo. Yo no vine por eso, yo vine por el que reconoce su pecado y que reconoce que nada de lo que pueda hacer pueda enmendar su pecado, sino solo mi carne, sino solo mi sangre, sino solo la sangre de Jesús es la que limpia de todo pecado. Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no quito el pecado de mi propio ser. Tú no quitas el pecado de los demás. Entonces, ¿por qué quieres juzgarlos? Tú no moriste en la cruz del Calvario por los demás. Cristo es el único que puede quitar el pecado. Y Él te dice, acércate. Hoy quiero lavarte con mi sangre. Te equivocaste, pero hoy hay una oportunidad de rectificar. Yo no vine por los perfectos. Yo no vine por los que no se equivocan. Yo vine por los que se equivocan y saben que necesitan de mí, que quieren mejorar. Ponte de pie, vamos a orar. Buen Dios.